La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que laboralmente hablando termina. Viernes 18 de septiembre del año 2020. Hoy voy a tocar con usted un tema que tiene que ver con un desplegado publicado hoy, el cual es firmado por 600 o 650. No me gusta utilizar a mí la expresión esta, pero se suele en el lenguaje coloquial referirse a los firmantes intelectuales. Pero vamos a decir que son estudiosos, especialistas en esta o aquella área del conocimiento, normalmente la casi totalidad de ellos ligados a las ciencias sociales, al periodismo, pero también hay científicos. Es un grupo, vamos a decir, que podríamos llamar lo más lúcido que tiene el país, al margen de las filias y fobias que usted pueda tener. Hay nombres aquí de personas respetabilísimas, de personas que han dedicado su vida, en algunos casos, a promover la democracia, lucharon años por ella, en otros casos a difundir las ideas de libertad y de democracia, por supuesto, personajes de la cultura, del arte, etc. El texto de este desplegado es muy corto. En realidad, vamos a decir el 90% o el 80-85% de la plana del periódico en el cual fue publicado este manifiesto son nombres y un texto muy pequeño pero muy claro, de una contundencia inobjetable y además que refleja objetivamente la situación que estamos viviendo. Yo le he dicho a usted, no nomás en este ejercicio de las mañaneras, sino antes en las videocápsulas, y desde hace años, le he dicho y hoy lo repito, que yo he seguido la vida política de López desde hace muchos años, desde aquel bloqueo de pozos petroleros, desde su llamado a no pagar el servicio de energía eléctrica, sus campañas no solo por la presidencia, sino por la gubernatura de Tabasco, la jefatura de gobierno, y no me he cansado de repetir que López es un cacique pueblerino, un hombre de una ambición por el poder que raya en lo peligroso para el país en este momento. Un hombre con una envidia social, con un coraje frente a los demás que han sido exitosos en la academia, en la empresa, en las artes, etc. Es un hombre con un odio contra el resto del mundo. Quizá problemas, haber visto la muerte de su hermano, no voy a afirmar yo que él fue el que lo mató, pero ver a su hermano ahí morir, el incidente con este otro joven de un pelotazo en la parte posterior del cráneo, que al final de cuentas murió, etc. López es un hombre, pues, cuya característica más evidente es su autoritarismo, su soberbia, y ya al frente de la presidencia de la República, en vez de ser o de intentar ser un jefe de Estado como él soñaba o planteaba, se ha convertido en un politicastro de segunda, un hombre ávido de poder, un hombre que encabeza un gobierno unipersonal, que es él, esa persona, y que busca establecer el pensamiento único, que es también el que él tiene. Un político habilidoso busca, a lo largo del tiempo en que gobierna, forjar alianzas más que desavenencias, más que querellas. López es totalmente lo opuesto. López goza con el conflicto. López requiere tener adversarios, enemigos y lanzarse en contra de ellos, pero con una característica en esa denostación, en esa ofensa
muy particular. Lo hace desde una posición de poder, porque él es muy cobarde. Busca tener una superioridad, en este caso, encabezar el gobierno de la República, de tal manera que no hay quien le haga sombra. Ni sus colaboradores, que se han convertido más que en funcionarios, en siervos, no se atreven a contradecir en lo más mínimo la decisión que toma ante sí y por sí López. Este desplegado es un grito de alerta para lo que estamos enfrentando hoy en México. Yo no concibo cómo personajes que se formaron con otros personajes de la política mexicana. Voy a citar 2 o 3 nombres. Ricardo Monreal es un hombre formado en el PRI, su familia priistas de toda la vida, un hombre que en cierto momento brilló, construyó una carrera política, se preparó, es un hombre con un doctorado en Derecho, y es un hombre hábil para la operación política. Algunos lo acusan de que se ha enriquecido al amparo de los puestos que ha ejercido, sus hermanos acá y allá. No me voy a meter en eso porque no sería ni el primero ni el último de los políticos mexicanos que se enriqueciera al amparo del poder. No. Lo que quiero señalar aquí es la formación política de un personaje como Ricardo Monreal. Un hombre acostumbrado a la negociación política, a buscar el consenso, a tratar con respeto al adversario con miras a lograr una posición común. Sin embargo, hoy debe tragar sapos y culebras para allanarse al gobierno unipersonal de un cacique pueblerino como López. En su fuero interno, Monreal desprecia a López por la ignorancia de este último, por su falta de preparación en lo que se refiere a la gobernación, a la operación política. Su formación, repito, es otra. Si bien el PRI de los años de formación de Monreal no se caracterizaba por su democracia, pero había juego político. Había tolerancia, había inclusión. Se buscaba primero arreglar el conflicto antes de avivarlo. Quizá eso explique muchos años de paz también en el país. ¿Cómo es posible que una persona como Ricardo Monreal se ponga de tapete y tenga que tragar, como dije, sapos y culebras ante López? ¿Qué se ha operado en la mentalidad de un hombre como Ricardo Monreal? Y hay otro personaje allí en el Senado, que es el senador Cristóbal Arias, un hombre formado de manera muy cercana al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Es decir, formado en esa visión nacionalista y de inclusión también, de convocar al mayor número posible de personas para tenerlos como aliados, de buscar dejar el conflicto para encontrar un acomodo con el diferente, con el ajeno, cosa totalmente diferente a López. Luego tenemos un personaje como Pablo Gómez, por ejemplo, un cuadro profesional desde su época juvenil en el Partido Comunista en la juventud, un hombre que participa en el 68, un hombre que conoce la cárcel, estuvo preso en Lecumberri, un parlamentario, un hombre que conoce la vida parlamentaria de pe a pa, un hombre que daba batallas, si no históricas, pero trascendentes en el Parlamento mexicano, hoy convertido prácticamente en un siervo de López. ¿A qué se debe ese cambio en esas 3 personas que dije? Y podría dar otros casos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que algún empresario, un hombre formado en la objetividad, en la frialdad de las decisiones, en ver las consecuencias, también caigan en esa cuestión alrededor de López, en esa querella permanente?
López quiere aplastar, quiere vencer, no convencer. Este desplegado es un llamado de alerta a esa forma de ver la gobernación. López, a medida que las cosas no le han salido, una sola de las cosas que ha intentado no le ha salido bien. Recientemente tenemos esto de la rifa que no es rifa, que ha sido un rotundo fracaso. Ese avión que ahí está todavía, que tendremos que seguir pagando. Ahora se enfrasca en otro fracaso que fue la consulta. ¿Cómo es posible que alguien que obtuvo más de 30 millones de votos no pudo obtener el 1.800.000 votos mínimamente, que es el 2%, que tuvo que recurrir al recurso último de él firmar la solicitud y con una pregunta burda, amañada, que tiene por objeto lograr no que la Suprema Corte de Justicia la apruebe, sino por el contrario, que la rechace? El camino por el cual está llevando la vida política y económica del país López es el camino más peligroso que pudo alguien, en el peor de los escenarios, imaginar. Es cierto, ha habido presidentes que se han peleado prácticamente con todos o específicamente con los empresarios. Recordemos el caso de Echeverría. Sí, no más que el presidente Echeverría lo hizo en el tercero o cuarto año ya de su mandato. Este hombre se peleó con los ejidatarios antes de la toma de posesión. ¿Dónde pararemos con esta forma de ver la gobernación que tiene López? Donde la tribuna, en ese espectáculo grotesco, casi ópera bufa, es utilizado para ofender, para insultar, nunca para buscar la, diríamos, si no la cooperación, la concordia. Estamos en una situación peligrosa y lo peor es que los babeantes seguidores, haciendo casi con orgullo, luciendo su ignorancia, su visión pedestre de la vida, de la convivencia civilizada en la democracia, no se dan cuenta que ellos van a ser los primeros perjudicados. Hoy, por ejemplo, aquello de primero los pobres, sí, pero los primeros a los que ha jodido López con sus políticas erráticas y equívocas es a los pobres. Millones de ellos ahorita han perdido su ingreso y no se ve para cuándo lo puedan recuperar. Los pequeñísimos y pequeños empresarios, véalos usted en la desesperación en que se encuentran. Pero eso no le importa a López. No le importan las muertes, 70,000, una cosa que ya llevamos. No le importan los contagiados. Eso para él, el poder, y ahorita su gran fijación, esa obsesión compulsiva, enfermiza, de obtener el control total de la Cámara de Diputados con diputados 251 mínimo de Morena. Aplastar a los gobernadores, acabar con los organismos autónomos. Ese es López y eso es ya hoy el peligro para México. Este llamado que hacen estas personas que firmaron este desplegado, no debemos burlarlos como han hecho ya en cuanto salió, seguidores que además son de un retraso casi mental, incapaces de escribir 3 líneas de manera coherente, mofándose de personas que le han dado orgullo a México, que han contribuido al conocimiento, a las artes, a la literatura, etc. Asusa López a esa masa amorfa, babeante, en contra de personas de bien. Eso no va a terminar bien, acuérdese usted de mí. Nada me gustaría más que estar equivocado, pero el camino por el cual nos lleva López es a la querella masiva entre mexicanos. Al final de cuentas, olvida él que el que también se va entre las patas de esa manada de caballos que asusa va a ser el mismo. Ya lo verá usted.
Le agradezco su presencia aquí conmigo y lo espero mañana en la sabatina y también, ¿por qué no?, en la dominical. Muchas gracias.